El relato que sigue fue compilado a partir de fragmentos hallados en un diario cifrado, recuperado en 2018 durante la restauración de un monasterio abandonado en las afueras de San Giovanni Rotondo. Las páginas, redactadas en una combinación de italiano arcaico y latín eclesiástico, presentaban manchas de humedad y bordes chamuscados. El traductor, que prefirió mantenerse en el anonimato, desapareció 3 semanas después de entregar la transcripción. Las autoridades del Vaticano niegan rotundamente la autenticidad de este documento. La nieve caía suavemente sobre los tejados de la ciudad eterna en aquella madrugada de diciembre de 1947, un fenómeno tan raro como lo que estaba a punto de ocurrir en los subterráneos más profundos de la Santa Sede. Juan, un joven novicio de apenas 19 años, temblaba, pero no por el frío que penetraba su hábito negro. Había sido convocado por el cardenal Ottaviani para servir como asistente durante una visita extraordinaria. El padre Pío de Pietrelcina, el polémico estigmatizado de San Giovanni Rotondo, había llegado a Roma en absoluto secreto, invitado por el propio Papa Pío XII. El joven novicio desconocía los detalles de la visita. Solo sabía que debía esperar junto a la antigua entrada de la necrópolis vaticana, un lugar raramente recorrido incluso por clérigos de alto rango. La escalera de piedra, ennegrecida por el paso del tiempo, descendía en espiral por un túnel que no aparecía en ningún mapa oficial. Juan había oído, a través de susurros entre los sacerdotes mayores durante las comidas en el seminario, que bajo el Vaticano existían pasadizos y cámaras anteriores al cristianismo, espacios sellados no solo con puertas, sino con rituales y juramentos. El silencio fue roto por el eco de pasos. 3 figuras emergieron de las sombras. El cardenal Ottaviani, un hombre delgado con pequeñas gafas, portando un libro antiguo encuadernado en cuero rojo. El exorcista oficial de Roma, padre Amorth, sujetando una caja de plata con símbolos, grabados, y por último el padre Pío, cuya presencia parecía llenar el corredor con una densidad casi tangible. Juan notó de inmediato que las manos del fraile capuchino estaban cuidadosamente vendadas, ocultando los estigmas que, según decían, sangraban a diario desde hacía casi 3 décadas. Juan, estás estrictamente prohibido de hablar sobre lo que verás u oirás esta noche. ¿Comprendes la gravedad de este juramento?, preguntó Ottaviani, fijando su mirada con intensidad en el novicio. Sí, eminencia, respondió Juan, mientras el cardenal hacía un discreto gesto para que tomara la linterna y los guiara. Durante el descenso, Juan advirtió que el padre Pío murmuraba continuamente oraciones en un latín arcaico, distinto al empleado en las liturgias. No eran plegarias habituales, sino invocaciones que sonaban a fórmulas de protección. El exorcista Amorth, por su parte, asperjaba agua bendita en los rincones más oscuros del recorrido. Tras 20 minutos de bajada, llegaron a un corredor horizontal, donde el aire se sentía sorprendentemente seco y frío. Las paredes no eran de piedra común, sino de un material vítreo y oscuro que absorbía la luz de las linternas. Al final de ese pasillo, hallaron una puerta circular de bronce macizo, sin pomo ni cerradura visible. Ottaviani sacó del bolsillo interno de su capa un objeto que Juan confundió al principio con un relicario, pero que pronto comprendió era algo mucho más antiguo y extraño. Una esfera metálica del tamaño de una manzana, cubierta de inscripciones en un alfabeto desconocido. El cardenal colocó el objeto en una cavidad circular de la puerta y recitó palabras en un idioma gutural que erizó la piel del joven novicio. La puerta se deslizó con un silbido neumático incompatible con su aparente antigüedad. El lugar revelado desafiaba la comprensión de Juan.
una cámara octogonal cuyas paredes, semejantes a la obsidiana, reflejaban distorsionadas sus propias imágenes. En el centro, suspendida a 1 metro del suelo, flotaba una esfera de luz pulsante contenida dentro de un complejo entramado de anillos de metal que giraban lentamente en órbitas independientes. «Aquí se ha custodiado desde los tiempos de Constantino», susurró Ottaviani. «O eso afirman los registros a los que pocos tienen acceso». Fue en ese instante cuando Juan presenció algo que cambiaría su percepción de la realidad para siempre. Al contemplar la esfera luminosa, el Padre Pío palideció por completo. Sus piernas flaquearon y el exorcista Amorth tuvo que sostenerlo. Lágrimas brotaron de los ojos del estigmatizado mientras susurraba: «Misericordia, Señor, perdónanos por lo que hemos hecho a una de tus criaturas». Juan no comprendía lo que veía hasta que por un breve instante la luz pulsante pareció coalescer en una forma vagamente humanoide con múltiples pares de alas translúcidas. La criatura, si es que podía llamarse así, carecía de rasgos claramente discernibles, pero emanaba una conciencia y un sufrimiento tan intensos que el joven sintió caer lágrimas involuntarias por su rostro. «El primero en ser capturado», explicó Ottaviani con tono clínico, como si presentara un espécimen en un museo. Los textos más antiguos lo llaman Raziel, el guardián de los secretos. Fue atraído por Lactancio durante el reinado de Constantino, utilizando conocimientos extraídos de textos herméticos egipcios. Los anillos de contención aplican principios del libro de Enoc, combinados con sabiduría de fuentes más oscuras. El Padre Pío logró hablar con voz quebrada. «¿Por qué lo mantienen prisionero? Esto es una abominación ante los ojos del Señor». «Precisamente por eso te trajeron aquí, Padre», respondió Ottaviani, suavizando ligeramente su tono. «Algo está cambiando. Los patrones energéticos se alteran por primera vez en siglos. Necesitamos a alguien con tu sensibilidad especial para interpretar lo que sucede». Juan observó fascinado cómo el fraile capuchino, aún tembloroso, se acercaba a la esfera de luz. Extendió sus manos estigmatizadas hacia la entidad confinada y ocurrió algo extraordinario. Las vendas que cubrían sus heridas comenzaron a mancharse de un rojo intenso, mientras la luz de la criatura pulsaba al ritmo de aquel sangrado. «Está tratando de comunicarse», murmuró el Padre Pío, cerrando los ojos como si escuchara voces inaudibles para los demás. «Dice que estamos al umbral, el velo se está deshilachando». «¿Qué velo?», inquirió Amorth con ansiedad. «El velo entre los reinos», respondió el Padre Pío todavía en trance, «entre lo que llaman material e inmaterial. Afirma que otros como él se preparan. Las antiguas fronteras se rompieron cuando lo aprisionamos aquí. Y ahora viene algo peor». Juan notó que Ottaviani intercambió con Amorth una mirada significativa, como si confirmara una sospecha de larga data. El novicio se sintió fuera de su elemento, preguntándose por qué jamás había oído en sus estudios teológicos sobre ángeles cautivos en el Vaticano. «Pregúntale por los manuscritos de Qumran», ordenó Ottaviani, aludiendo a los recientemente descubiertos rollos del Mar Muerto. El Padre Pío, aún en comunicación silenciosa con la entidad, estremeció el cuerpo. «Dice que esos textos son en solo fragmentos. La verdadera revelación está dividida en 7 partes y escondida en lugares donde la realidad es más frágil. Uno de esos fragmentos yace bajo las aguas de un lugar llamado Isla del Roble, otro en las cavernas de Tallos. Si valoras estos relatos reveladores que pocos se atreven a compartir, apoya nuestro trabajo para seguir descubriendo y divulgando las verdades ocultas que moldean nuestra realidad». El interrogatorio duró 1 hora más, con el Padre Pío
actuando cada vez más como intermediario entre el ángel cautivo y los clérigos. Juan, sin embargo, empezó a notar algo perturbador. Cuanto más tiempo pasaban en la cámara, más extraños se comportaban los patrones de luz en las superficies reflectantes. «Algo no está bien», susurró finalmente, incapaz de contener su angustia. «Miren las sombras». Las sombras proyectadas por sus cuerpos ya no correspondían a sus siluetas, sino que adoptaban formas angulares y alargadas que se movían con autonomía casi imperceptible. El aire se tornó pesado con un olor metálico que evocaba tormentas lejanas. Padre Amorth fue el primero en reaccionar. Abrió rápidamente su caja de plata y sacó un aspersorio. «Debemos salir de inmediato. La contención se está rompiendo». «Imposible», objetó Ottaviani con voz nerviosa. «Los sellos fueron reforzados durante el pontificado de Benedicto XV. Nada puede...» Fue interrumpido por un gemido agudo del Padre Pío, que cayó de rodillas. Sangre brotaba ahora no solo de sus manos, sino también de sus ojos. «Él sufre», balbuceó el fraile. «Todos sufren, y nosotros somos los carceleros». En ese momento, Juan presenció lo inconcebible. Uno de los anillos metálicos que orbitaban, la esfera se detuvo brusca y tembloroso, como mercurio líquido. Luego se fragmentó en gotas suspendidas en el aire antes de caer con un tintineo imposible, como si el sonido trascendiera dimensiones. «¡Fuera! ¡Todos fuera ahora!», ordenó Amorth mientras rezaba en voz alta el exorcismo de San Miguel. Los 4 hombres retrocedieron hacia la puerta, pero Juan se dio cuenta con creciente horror de que las paredes de la cámara parecían reconfigurarse, alterando sutilmente sus ángulos y proporciones. La geometría del espacio se torcía ante sus ojos, como si las leyes de la física se reescribieran localmente. Cuando lograron atravesar el umbral, Ottaviani activó un mecanismo oculto que cerró la puerta tras ellos con un estruendo metálico. Al otro lado, percibieron un sonido indescriptible, algo entre un coro celestial y cristales rompiéndose en cámara lenta. ¿Qué acaba de ocurrir?», preguntó Juan, con la voz temblorosa. «Una fisura momentánea en la contención», respondió Ottaviani, recuperando compostura. «Sucede cuando alguien especialmente sensible, como el Padre Pío, establece un vínculo demasiado profundo con la entidad». El Padre Pío, sentado contra la pared del pasillo y pálido como cera, miró al cardenal con profunda tristeza. «No comprenden lo que han hecho, ¿verdad? No es una prisión, es un ancla. Mientras él permanezca aquí, otros no pueden penetrar completamente. Pero el confinamiento lo está matando. Y cuando se libere...». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. De regreso a la superficie, nadie habló. Juan notó que Amorth murmuraba oraciones y miraba hacia atrás, como si temiera ser seguido. El Padre Pío avanzaba con dificultad, apoyándose en las paredes, pareciendo mucho más viejo que sus 60 años. Al llegar al templo principal, el cardenal Ottaviani se volvió hacia Juan con mirada penetrante. «A partir de hoy servirás directamente a la Santa Oficina. Serás trasladado a mis aposentos privados como secretario personal». «Pero, Eminencia, mis estudios en el seminario», comenzó Juan. «Han concluido», interrumpió Ottaviani. «Tu formación continuará, bajo otro plan de estudios». En los 3 años siguientes, Juan fue introducido en un mundo oculto dentro de la jerarquía eclesiástica, una red de saber y poder paralela a la estructura oficial. Descubrió otros sitios de contención globales, una cámara sellada en las catacumbas de París, un monasterio aislado en el Tíbet, donde monjes vigilaban un pozo sin fondo, una pequeña capilla en el desierto del Sinaí, erigida no para fieles,
sino para confinar entidades que jamás debieron ser despertadas. Comprendió que la Iglesia Católica no era la única organización consciente de estas criaturas. Existían contrapartes en todas las grandes tradiciones religiosas: lamas tibetanos, rabinos cabalistas, jeques sufíes, sacerdotes sintoístas, cada uno custodiando sus propios secretos y prisioneros cósmicos. Más inquietante aún, agencias gubernamentales y grupos seculares desarrollaban metodologías de contención basadas en tecnologías experimentales que fusionaban física cuántica con principios esotéricos. Fue en 1953, durante una reunión secreta en Castel Gandolfo, cuando Juan comprendió la magnitud de la conspiración. Representantes de 12 tradiciones de contención se reunieron para abordar un problema alarmante. Sus métodos fallaban, simultáneamente en todo el mundo. Los patrones de erosión son consistentes en todos los sitios, explicó un físico estadounidense que se identificó como Dr. Anderson. Las barreras vibracionales se degradan a ritmo exponencial. Según nuestras proyecciones, tenemos menos de 2 décadas antes de la primera falla crítica. ¿Y el Vaticano?, preguntó un hombre de rostro tatuado y rasgos tribales, al que Juan identificó como un alto sacerdote dogón de Malí. Ottaviani, visiblemente envejecido, suspiró. Raziel está transformándose. La matriz angelical que detectábamos se reconfigura en algo que nuestros instrumentos no reconocen. No es transformación, intervino una mujer de mediana edad, con hábito discreto de orden contemplativa. Es revelación. Siempre equivocamos la naturaleza de estas entidades. No son ángeles bíblicos ni demonios griegos. Son interfaces. ¿Interfaces entre qué y qué, hermana Montague?, preguntó un rabino de barba blanca con sarcasmo. Entre realidades, respondió ella con calma. Entre estados de existencia con lógicas incompatibles. Nosotros los atrapamos en nuestra realidad como anclas, forzándolos a manifestarse según nuestras reglas físicas. Es como intentar confinar océanos en vasos de papel. Juan, ahora archivero y secretario de esas reuniones interdisciplinares, notó miradas preocupadas. Algo no se decía abiertamente. La cumbre duró 3 días, con debates técnicos sobre reconfiguración de geometrías sagradas, ajustes en frecuencias de contención y purificación de materiales de anclaje. Para Juan, gran parte del argot era impenetrable, pero quedó claro que nadie sabía cómo resolver el problema, solo compraban tiempo. La noche final, mientras organizaba documentos en su habitación, Juan recibió una visita inesperada. El padre Pío, ausente en las sesiones formales por su salud, apareció en silencio ante su puerta. ¿Puedo entrar, hijo?, preguntó con voz ronca. Por supuesto, padre, respondió Juan, besando automáticamente la mano del estigmatizado, esta vez descubierta y mostrando marcas oscuras y permanentes. El fraile se sentó con dificultad, observando el rostro de Juan antes de hablar. Sabes lo que de verdad ocurre, ¿no? Más allá de teorías científicas y jerga teológica. Juan titubeó. Creo que sí, padre. Perdemos el control sobre fuerzas que jamás comprendimos. No, corrigió el padre Pío con cariño. Nunca lo tuvimos, solo la ilusión. Lo que sucede es una corrección cósmica, un realineamiento. El fraile extrajo de sus ropas un pequeño bulto de tela. Al desplegarlo, reveló un fragmento del anillo metálico que se rompió aquella noche en la cámara. Lo rescaté antes de que purificaran el lugar, dijo el padre Pío. Lo he estudiado desde entonces y me habla. Juan sintió un escalofrío. ¿Habla, padre? No con palabras, sino con visiones. Me mostró lo que vendrá. El fraile ofreció el fragmento.
Tócalo y verás tú también. Vacilante, Juan llevó la mano al metal. Estaba sorprendentemente cálido y parecía latir contra sus dedos como si tuviera pulso. De pronto, su percepción se amplió. Vio la Tierra desde el espacio, pero distinta a las fotos de la NASA. Un intrincado enjambre de luz envolvía el planeta, un cascarón de geometrías luminosas entrelazadas. En puntos exactos, donde sabía haber sitios de contención, la red destellaba intensamente y luego se apagaba. El entramado temblaba, perdiendo coherencia. Más allá de la red, vio presencias vastas e incomprensibles, aguardando tras el tenue velo de la realidad consensual. No eran hostiles, solo diferentes. Sus principios distorsionaban la realidad cercana. La visión cambió. Científicos detectando anomalías cuánticas inexplicables, brotes de fenómenos paranormales simultáneos en varios puntos del globo, ligeros cambios en constantes físicas fundamentales. Y por último, el surgimiento de una nueva conciencia colectiva humana, adaptándose orgánicamente a la mutación de la estructura real. Cuando la visión cesó, Juan jadeaba con lágrimas en el rostro. «No es el fin», murmuró. «No», asintió el Padre Pío con enigmática sonrisa. «Es transformación. La creación nunca acabó. Es un proceso continuo y ahora estamos por presenciar una nueva fase. ¿Por qué me lo muestras a mí? ¿Por qué no al cardenal Ottaviani o a los otros? Porque ellos intentarían impedir lo inevitable. Sus egos están demasiado atados al viejo paradigma. Tú, Juan, aún tienes la mente abierta para aceptar el cambio». El fraile volvió a envolver el fragmento. «Es mi legado para ti. Cuando falte a este mundo, serás guardián de este conocimiento». Juan frunció el ceño. «¿Qué debo hacer con él?» «Nada por ahora. Observa, registra, prepárate. Cuando las señales sean innegables, reúne a otros como tú, mentes abiertas en posiciones clave. Formen una red no para contener, sino para facilitar la transición». En las décadas siguientes, los acontecimientos ocurrieron tal como se predijo. Juan llegó a obispo en 1978. Con acceso a más secretos, documentó el colapso paulatino de los sistemas de contención y los intentos cada vez más desesperados de reforzarlos. Estableció contactos con científicos cuánticos, lingüistas, antropólogos y artistas visionarios, personas cuyo trabajo, consciente o no, preparaba a la humanidad para la gran transformación. Juntos formaron una red informal llamada Los Observadores. En 2003, ya cardenal y con salud frágil, Juan supo que la contención del Vaticano había fallado. Desafiando órdenes médicas, descendió de nuevo a la cámara octogonal de los inicios. Lo que halló no fue caos, sino un vacío peculiar. La sala parecía simultáneamente mayor y menor, como si sus dimensiones se recalcularan constantemente. En el centro, donde flotaba la esfera de luz, solo quedaba un punto de distorsión visual, un pequeño desgarro en la realidad. Los anillos metálicos yacían derretidos en el suelo, formando patrones que recordaban símbolos de un alfabeto desconocido. «Comienza, ¿verdad?», preguntó al físico que lo acompañaba, un teórico reclutado para modernizar los sensores. «Sí, eminencia, y no solo aquí. Hemos recibido informes de anomalías en Tokio, El Cairo y San Petersburgo en las últimas 72 horas. Juan sonrió con mezcla de temor y alivio. «Desplieguen equipos según el protocolo Omega, no para contener, sino para documentar y proteger a los civiles». «¿Proteger de qué, exactamente?», inquirió el científico, nervioso ante la distorsión. «De la verdad», respondió Juan. «La mayoría no está lista para entender que lo real y permanente es solo provisional». Este relato fue reconstruido a partir de los archivos personales del cardenal Juan Bautista, 1928-2012.
hallados cifrados en microfichas ocultas en ejemplares de la Summa Teológica, distribuidos en bibliotecas universitarias de todo el mundo. Se cree que existen fragmentos aún por descubrir. Si estás leyendo esto, es porque fuiste considerado receptivo a la verdad. Observa tu entorno con renovada atención. Nota las pequeñas incoherencias en la realidad cotidiana. Déjà vus inexplicables, sueños compartidos, sincronicidades imposibles estadísticamente. Son más que coincidencias o fallos neurológicos, son grietas en el velo, cada vez más frecuentes. La gran pregunta es, cuando el último sello se rompa y las entidades antes llamadas ángeles emerjan por completo, ¿seremos capaces de expandir nuestras mentes para comprender lo incomprensible? ¿O seguiremos presos en nuestros limitados paradigmas, interpretando la trascendencia como apocalipsis?